como les decía, vamos a dar inicio a este ciclo de conferencia que viene promoviendo CIPCA, pero previo queremos felicitar este día 27 de mayo a todas las madres de Bolivia, en especial a las madres indígenas campesinas con las cuales como venimos trabajando día a día, ¿no? En esta ocasión presentaremos un estudio que se realizó en 3 comunidades del municipio de San Ignacio de Velasco, que tiene como nombre o como título Caracterización del bosque seco chiquitano, resiliencia a eventos extremos y su vínculo con los medios de vida de las 3 comunidades indígenas chiquitanas en San Ignacio de Velasco. Para ello, el objetivo de este estudio era aportar el establecimiento de criterios ecosistémicos para la recuperación y el enriquecimiento del bosque seco chiquitano, ¿no?, en el municipio de San Ignacio de Velasco. Para tal efecto, se contrató los servicios de nuestro colega Raúl Aguirre, quien fue el encargado de realizar este estudio, ¿no? Raúl es un ingeniero forestal, tiene maestrías en manejo y conservación de bosque y biodiversidad. Trabajó en instituciones públicas alrededor de 20 años, en el caso del CIAT, del CDF y Plat Verde, ¿no? Con el CIAT estuvo como consultor agroforestal, es investigador forestal principal en plantaciones, responsable de la unidad forestal, jefe de departamento de investigación. Es consultor también casi 7 años en diagnósticos de proyectos, planes de desarrollo, planes estratégicos, evaluación de proyectos y también brinda asistencia técnica en la TCO Monteverde, TCO Lomerío y TCO Mocetenes, ¿no? Para ello le vamos a dar la bienvenida y le vamos a pasar la posta al colega para que él pueda hacer la presentación del estudio que se realizó en San Ignacio de Velasco. Adelante, Raúl. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y también a todos los colegas quienes quienes están participando de esta videoconferencia. Por supuesto, todos sentidos y con la situación que estamos atravesando por la pandemia. Sin embargo, creemos también que es oportuno aprovechar estos momentos para seguir capacitándonos, compartiendo experiencias. Y en todo ese lado positivo de la pandemia, creo que es una buena oportunidad que CIPCA nos está brindando para poder transmitirle unos estudios que se han realizado en la región de la Chiquitanía, ¿no? Ustedes saben perfectamente que allí se ha realizado en los últimos años grandes eventos catastróficos, los incendios forestales en particular y otros eventos. Entonces, a raíz de eso hay una preocupación, por supuesto, de las instituciones no gubernamentales como CIPCA y otras organizaciones que han vuelto a atender las demandas de las necesidades de las comunidades frente a estos eventos, ¿no? Entonces, en torno a esa problemática vamos a conversar en esta oportunidad. Nuevamente, gracias por su atención y vamos a estar atentos también a responder las consultas al finalizar el evento, ¿no? Muy Vamos bien, a Raúl. compartir. Sí, le quería explicar a los colegas de que la presentación va a durar casi 30 minutos. Pasados los 30 minutos van a poder hacer sus preguntas en las plataformas de Facebook y YouTube, ¿no? Para poder que tú, Raúl, puedas responder, ¿no? Adelante con la presentación. Bueno, el estudio básicamente fue desarrollado a principios de esta gestión, denominado Estudio de Resiliencia del Bosque y Medios de Vida en 3 comunidades del bosque seco chiquitano del municipio de Velasco, ¿no? Acá en el departamento de Santa Cruz. Las comunidades donde se realizó el estudio fueron las comunidades de Peñas Altas, la comunidad de Recreo y la comunidad de San Miguelito, que son comunidades indígenas campesinas eh, de ese municipio, ¿no? En realidad la problemática gira pues en que en los últimos años se han incrementado grandes eventos catastróficos o motores de cambios que también se denominan y que están afectando al ecosistema boscoso, ¿verdad? Estos grandes motores de cambio, podríamos decir, son los cambios que se dan en el uso del suelo a través de la deforestación para agricultura, ganadería, minería, el mismo cambio climático que por supuesto está incrementando las temperaturas, cambios en la precipitación, está generando sequías e inundaciones. Por supuesto también otro motor de cambio, la contaminación por los agroquímicos, por el uso de los agroquímicos,
La explotación de los recursos naturales o el aprovechamiento del bosque también es otro motor de cambio del ecosistema. Especies invasoras, que en este caso no ocurre todavía en nuestras regiones con mucha normalidad, digamos, como en otros países. Los incendios también, otros motores de cambios, ya sea de forma natural o antropogénica. Por supuesto que estos incendios se han incrementado por el tema de las sequías, por el cambio climático. Y obviamente la degradación forestal también situada como un motor de cambio, ¿no? Todo eso obviamente es una preocupación latente en toda la población y la sociedad civil, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto está relacionado con la biodiversidad, ¿verdad? La biodiversidad sabemos que es una variabilidad de los organismos vivos, de cualquier fuente. Y por supuesto determina la estructura y la función de los ecosistemas, de cualquier ecosistema, ¿no? En este caso, si hablamos del ecosistema eh, boscoso, por ejemplo, o del ecosistema del bosque seco chiquitano, por supuesto que la biodiversidad, si está afectada, va a afectar no solo en su estructura, y sino en los servicios ecosistémicos de esta gran ecorregión, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos servicios ecosistémicos que pueden ser afectados por estos motores de cambio que mencionaba? Los servicios de aprovisionamiento, los servicios de apoyo, de regulación y culturales, y en cada uno de ellos, en el de aprovisionamiento, por supuesto, el servicio ecosistémico de producción de madera, de plantas medicinales, de agua dulce, o sea, de los arroyos, de alimentación, por ejemplo, de proteínas, fibras, a través de las frutas. Otro servicio ecosistémico que puede ser afectados son los de apoyo, por ejemplo, la existencia de hábitat, los ciclos de nutrientes, el almacenamiento de carbono, por ejemplo, muy importante, ¿verdad? Por supuesto, también un servicio de apoyo en lo que es la dispersión de semillas. Y en cuanto a los servicios ecosistémicos de regulación, que puede ser afectado, por supuesto, el de la depuración del agua, de la polinización, muy importante para lograr una mayor productividad en cultivos agroalimentarios. El tema de control de plagas también es un servicio de regulación de los servicios ecosistémicos. Y en el tema cultural, los servicios de recreación, turismo o inspiración espiritual, por supuesto que uno se siente mucho mejor cuando se encuentra rodeado de vegetación, ¿verdad? Entonces, de allí la importancia de hacer este tipo de estudios, porque estos motores de cambio han estado, por supuesto, afectando los ecosistemas, en este caso el bosque seco chiquitano, ¿no? Aquí vemos en la figura, por ejemplo, le voy a dar un poquito al puntero una mayor claridad en la posición. Solo por dar un ejemplo, acá vemos el municipio, estos tres municipios del corredor bioceánico, y ahí está el municipio de Pailón, ¿verdad? El primero. Es un mapa de fragmentación. El color rojo, por supuesto, es todo lo que está deforestado. Vemos muy pocas superficies de bosque, generalmente son aquellas de áreas protegidas, pero por supuesto que acá los motores de cambio han sido principalmente la deforestación, el cambio climático también está afectando, y hoy por hoy esa región que anteriormente correspondía a una de las regiones más productoras de Bolivia, ¿no? La zona este, ¿no? Las tierras bajas del este, donde se producía soya, girasol, algodón, trigo, etcétera, hoy se producen pequeñas cantidades de cultivos agrícolas. Ha habido una conversión a la ganadería, justamente ¿por qué? Porque ha cambiado el clima, hay más problemas de plagas y enfermedades, más intensas la sequía, producto justamente del impacto de los motores de cambio, si se quiere, a esos principales servicios que presentaban los bosques que existían anteriormente en ese municipio, digamos, ¿no? Por supuesto que nadie dice que no hay que deforestar áreas que son con aptitud agrícola, ¿no? Pero también hay que tratar de buscar un equilibrio y respetar las normas que ya todas las conocemos, de dejar ciertos porcentajes de cobertura vegetal, cortinas rompeviento, respeto a las servidumbres, etcétera, ¿no? Entonces, cuando no ocurre eso y hay un exceso de la deforestación, digamos, cuando se dedica para agricultura o ganadería, okay, vemos esos problemas, ¿no? Probablemente la región de los municipios, mejor dicho, de San Julián y Patrón Cañada, que están en el mismo proceso, van a llegar a lo propio, ¿verdad? Es decir, tierras agrícolas van a terminar convertidas en tierras ganaderas. Entonces, eso es un poquito también uno de los efectos e impactos de los eventos
que se generan y a veces más que todo natural, no solo naturales, sino también por la acción antropogénica. Y aquí hay un concepto que en el estudio lo manejamos, el de resiliencia, ¿verdad? Queremos saber la resiliencia del bosque seco chiquitano frente a estos motores de cambio. La resiliencia y la capacidad de estos ecosistemas de absorber las perturbaciones que provocan justamente la deforestación, los incendios, la sequía, la contaminación, etcétera, ¿no? Y queremos ver a través del estudio justamente cuál es el estado de la resiliencia del bosque seco chiquitano y ver si es que está pudiendo absorber estas perturbaciones de los últimos años. En realidad vamos a hacer un análisis de los últimos 15 años y, y veremos justamente eso en el transcurso de la presentación. En el municipio de Velasco, donde donde se realizó el estudio, todos sabemos el último evento catastrófico, el año 2019, donde se han afectado áreas de bosque, pastizales, cultivos y viviendas. Eh, en general, todo el departamento fueron alrededor de 4 millones de hectáreas. Sin embargo, en el municipio, este fue el segundo más afectado, con cerca de 640.000 hectáreas, más o menos un 16% de su territorio, ¿verdad? Allí se llevó el estudio en 3 comunidades vecinas de la localidad de San Ignacio, de la capital, próximas a la capital, ¿no? Aquí vemos un mapa generado por FAN, donde prácticamente lo verde es el bosque que se ha quemado, el amarillo son los matorrales, y la sabana de un verde más claro. Por supuesto que la mayor proporción es la de bosque afectados, ¿no? Sabemos que el fuego desempeña una función importante para mantener la salud de ciertos ecosistemas, es decir, hay especies que ya están adaptadas a esta ocurrencia de eventos, ¿verdad? Pero por supuesto que los cambios del clima, al incrementar la sequía, el uso o abuso del ser humano en las prácticas del uso del fuego para quema de pastizales, eliminando malezas, plagas, etcétera, hace que los incendios también se conviertan en una amenaza para estos bosques, ¿no? Si bien algunos tipos de bosques secos son importantes para mantener su salud, pero también se pueden descontrolar y eso es lo que ha estado ocurriendo, ¿verdad? Un uso o un abuso del fuego, de las prácticas de uso del fuego y se han convertido en realidad en una amenaza para los bosques y su biodiversidad. ¿Y cuál es la tendencia? ¿Por qué preocupa esta temática? Que es reincidente y hemos visto en anteriores exposiciones la temática de incendio en las tierras bajas, ¿verdad? Porque aquí en el caso del municipio de San Ignacio, por ejemplo, FAN, tomando una lámina elaborada recientemente, en el análisis de tendencia y la temperatura, por ejemplo, acá está San Ignacio y las comunidades están alrededor de San Ignacio. Acá actualmente la temperatura está en el orden de los 23 a 24 grados, ¿no? Promedio. Sin embargo, al 2050 FAN estima que estas temperaturas se van a incrementar en el orden de los 26 a 27 grados, ¿no? Por supuesto, eso va a significar una mayor probabilidad y riesgos mayores de nuevamente sean recurrentes los incendios forestales, las sequías que van a afectar a los cultivos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la principal problemática, ¿no? Y algo positivo que también nos muestra alguna información de FAN, cuando hace una relación de las áreas quemadas en planes de manejo, eh, se percibe claramente que las áreas quemadas que están en color negro y las verdes en áreas de manejo, que las áreas de manejo forestal destinadas para el aprovechamiento forestal prácticamente son las menos afectadas por incendios, ¿no? Es decir, los bosques que se encontraban dentro de estas áreas cumpliendo una función productiva han sido probablemente más protegidos, han estado más alertas las comunidades o los privados para proteger esos recursos. ¿Por qué? Porque están valorando el servicio de producir madera y los ingresos que genera esa actividad, por supuesto, y le prestan más atención. Pero las otras áreas que son tierras fiscales, donde no hay, donde todos son dueños y nadie es dueño a la vez, prácticamente también han sido las más afectadas, ¿verdad? Entonces eso también nos da algún mensaje de que si no le damos un valor de repente económico a algún recurso, a veces no lo valoramos, ¿no? Entonces el objetivo del estudio frente a esta problemática es el de aportar al establecimiento de criterios ecosistémicos, como ya lo estábamos mencionando, para la recuperación y el enriquecimiento del bosque seco chiquitano en 3 comunidades indígenas del municipio de San Ignacio: San Miguelito de la Frontera, Peñas Altas y Recreo. Para el efecto,
se deberían estimar niveles de resiliencia del bosque nativo y recomendaciones para su fortalecimiento, ¿no? Ahí están las comunidades, el Recreo, San Miguelito y Peñas Altas, ¿no? Ambas de las dos iniciales muy próximas a las carreteras principales y la de Peñas Altas hacia el interior en un camino secundario. Son comunidades indígenas con poblaciones entre 30 a 70 familias por comunidad, con superficie entre 1.500 a 2.000 hectáreas, pequeñas comunidades. Dentro del proceso del estudio, la metodología que hemos seguido, por supuesto, si vamos a evaluar el bosque y caracterizarlo y ver su biodiversidad o su diversidad, tenemos que hacer lo tradicional en cuanto al reconocimiento de los valores de los bosques, un inventario exploratorio, lo hicimos, determinamos 60 parcelas de muestreo para explorar los individuos mayores a 20 centímetros, 20 en cada comunidad, y subparcelas para determinar la regeneración natural, 30 subparcelas de muestreo, 10 en cada comunidad, en forma alterna a cada parcela. Las parcelas de muestreo son de 20 por 125 metros cuadrados, lo que implica que es más o menos un cuarto de hectárea. Las 60 parcelas hacen un total de unas 15 hectáreas. O sea, en cada comunidad hemos muestreado 5 hectáreas más o menos su vegetación. Por supuesto, con toda esa información la hemos vaciado a unas bases de Excel que han sido generadas por la ABT para hacer los análisis de inventario y a otras bases de Excel que se han creado específicamente para el análisis de los datos de regeneración natural de los 3 estadios, ¿verdad? Brinzal, Latizal y Justal. De esa manera podíamos tener toda la población de individuos jóvenes y adultos de los bosques en estudio y saber su estado. Y para profundizar en su análisis, en su caracterización, por supuesto, aplicamos los índices que son más comunes y que los emplean en estudios de investigación, en índices de diversidad, como son estudios más locales, a nivel de escala, o sea, pequeños, entonces se ha utilizado el índice de Shannon y de Margalef, con los datos que se han obtenido del inventario. Posteriormente también se hizo, para evaluar un poquito el impacto de las perturbaciones en la vida de las comunidades, se ha aplicado el enfoque de medios de vida, ¿no? Que también lo ha utilizado la gobernación últimamente en un diagnóstico que hizo el año pasado justamente para toda la región chiquitana cuando ocurrieron los incendios y la sequía. Todos saben que el enfoque de medios de vida, en el enfoque de medios de vida, este se compone de capacidades, un análisis de las capacidades, de los activos que se poseen, eh, tanto recursos materiales como sociales, que son las actividades en realidad necesarias para vivir, ¿verdad? Comúnmente uno puede preguntarse, o pregunta a veces cuando está conversando con alguien, ¿y de qué vive esta persona, verdad? Y ahí le explica su profesión o su forma de vida. Entonces, ese medio de vida, el conocer esas capacidades, esos activos, esas actividades, esos recursos con que se cuentan, son los medios de vida, y es el enfoque que se ha aplicado para hacer un diagnóstico y evaluar un poquito el impacto que han tenido estos eventos, estos motores de cambio que afectan al ecosistema y cómo afecta eso a la vida de las comunidades, ¿no? Al bienestar de las comunidades. Posteriormente también hicimos un análisis, por supuesto, dentro de la metodología multitemporal sobre la deforestación, saber cómo está la deforestación periodo 2005 a 2019 en las comunidades. También un análisis de los incendios. ¿Qué ha ocurrido con los incendios? Por supuesto, aprovechamos la base de datos que está libre ahí por parte de FAN a través de Satrifo y bajamos esa información y la sistematizamos y tratamos de conocer un poquito temporalmente también cuál fue la ocurrencia de incendios en las 3 comunidades para entender mejor si ha habido un efecto o un impacto debido justamente a este evento, ¿no? Básicamente, esos han sido los 3 principales métodos que hemos aplicado para realizar el estudio, ¿no? Entonces, en el inventario, tradicionalmente, todos sabemos, las parcelas se distribuyen de naciente a poniente, ahí están de manera, como son sistemáticas, están a distancias homogéneas, unas de otras, y aquí se han establecido las 20 parcelas en cada comunidad, ¿no? Nos ubicamos y
tratamos de, en función de la accesibilidad, ver su distribución y llegar a ellas y hacer el levantamiento. Por supuesto, convocamos a la comunidad para que nos provea la gente como contraparte, que acompañe el proceso, jóvenes y adultos, para que conozcan las especies, etcétera, y se converse un poquito sobre la problemática, el impacto del incendio, la vegetación, la regeneración. En fin, también se ha hecho de parte de la fauna silvestre avistamientos de huellas, de heces, de cuevas, y con el conocimiento de la gente se ha podido también levantar información sobre su situación, ¿verdad? Y en cuanto al tema del enfoque de medios de vida, se ha trabajado con encuestas y con trabajos grupales en talleres que se hacían de manera nocturna, convocando a los pobladores de la comunidad, hombres y mujeres. Siempre han participado todos, jóvenes y adultos, ancianos también, que son los que tienen un mayor conocimiento. Y a través de su participación se ha logrado sistematizar, obviamente, diferente información sobre sus medios de vida, sobre su organización, sobre sus necesidades en capacitación, sobre su conocimiento local de las especies arbóreas, sobre su abundancia, sobre sus formas de reproducción, si es por semilla, por raíz, de cuáles, en el caso de la fauna silvestre, lo propio, o sea, de cuáles son las que existían cuando ellos llegaron a la comunidad, y su abundancia actual, lo propio con las frutas silvestres y con las plantas medicinales. Entonces, por supuesto que se analizaron también otros elementos de los medios de vida, como tema de el, el tema de la producción de agua, o sea, cómo esta ha sido afectada por los incendios, cómo afectó a estos tipos de servicios los incendios desde su punto de vista, si fue grave, severo o leve, lo mismo si fueron sequías, en fin, todo a través de encuestas, que es donde se sistematiza la información y luego se la puede analizar e interpretar, ¿no? Entonces, estas son las planillas comunes que se utilizan generalmente para los inventarios forestales y para el registro de regeneración que se han empleado acá. De la misma manera, se sistematizó la información también en el caso del enfoque de medio de vida. Y por supuesto, en el caso del enfoque de medio de vida, los capitales que se evaluaron fueron el capital humano en relación al tema de salud, educación, alimentación, sus conocimientos, el capital físico en cuanto a infraestructura, pues, cómo fue impactada en cuanto a equipamiento, etcétera, ¿no? También en el aspecto social, redes, la coordinación, sus formas de organización, el capital natural en cuanto a los recursos naturales, los útiles para la vida, el bosque, la fauna, el agua, los minerales, también se evaluaron en los talleres, el capital político, relacionado con el tema de las influencias políticas y de asociaciones, el capital cultural, por supuesto, también en el tema de valores, costumbres, e identidad, cómo está relacionado, el financiero, cómo fue afectado el tema económico, el tema crediticio, su acceso, etcétera, ¿no? Todo eso fue analizado dentro del enfoque de medios de vida, ¿no? Yendo un poquito más ya a los resultados que hemos encontrado, aquí tenemos en este cuadro una síntesis de las actividades principales de las comunidades. Se releva, ¿verdad?, que la agricultura es la principal a la que le dedican mayor porcentaje de dedicación, 70, 35, 15%. En promedio hablamos de un 60%, 50%. Y en segunda actividad, el jornaleo, ¿verdad? Cosa que no es normal, pero sí se está incrementando el jornaleo. Hay comunidades que están un 70% dedicándolo ya a esta actividad. Por supuesto, porque hay un efecto de la alteración en sus medios de vida a consecuencia de los desastres que han sufrido, pérdidas de cultivo por sequía, áreas de cultivo quemadas o bosques quemados, etcétera. Entonces, la gente está cambiando también de actividad. Eh, Aunque también algunos continúan con una actividad de producción frutícola, como café, cítrico, ganadería, también se está desarrollando en alguna medida la avicultura. Por supuesto, la madera, cacería, también para uso propio o también para un uso comercial, aunque no tienen planes de manejo, lo hemos revisado, pero sí hay una actividad ahí económica que se ha generado dentro de estas comunidades y lo hemos visto en campo también. Las artesanías y recolecciones de miel de abeja, también otras las actividades, ¿no? Entonces,
sobresale eso, ¿no? De que la actividad principal, si bien es la agrícola, pero también es diversa, complementada con otras actividades en el aprovechamiento de los recursos del bosque, ¿no? Y obviamente preocupa que también el jornaleo se está incrementando en las comunidades. Y eso sabemos que es consecuencia de la situación que están pasando, ¿no? Otro aspecto también relevante en la historia de las comunidades y que nos refleja el conocimiento local, fueron fundadas por el año 42, 63 y 82, o sea, datan de muchos años estas comunidades, pero no se olvidan, por ejemplo, de los grandes eventos o acontecimientos, o los grandes motores de cambio, podríamos decir, que tienen en sus ecosistemas, ¿no? Ha habido una gran sequía del 75, lo recuerdan, pero ya del 2010 al 19 también recuerdan que ha habido mayores sequías que afectan a la producción del café principalmente. Por supuesto, acá está otras comunidades también que dice que del 16 al 19 han ocurrido mayores sequías, ¿no? Y eso sabemos que es consecuencia del cambio del clima, ¿no? Otro aspecto importante también acá que sobresale el tema de los incendios. Ellos recuerdan, por ejemplo, una de las comunidades de Recreo, el 2010, y empiezan a recordar que hubo un incendio el 2014, el 2017, y una helada, por ejemplo, el 2019 también, que ha sido un desastre el año pasado, que ha afectado a sus cultivos. Otras comunidades como San Miguelito también recuerda el año 81 que se produjo un incendio. Aunque vamos a ver más adelante que curiosamente en los mapas de cicatrices de quema, los incendios que hacemos desde el año, en su revisión del año 2006 al 2015, tampoco aparecen, digamos, sin embargo ocurren, ¿verdad? Y las comunidades de Peñas Altas, lo propio también, ya el 2008 mencionan ellos que tuvieron grandes quemas, el 2015, el 2010, en fin, y heladas el 2019, también como grandes eventos, ¿no? Entonces, muy importante el conocimiento local, porque nos muestra cómo se ha venido sucediendo, no una vez, sino repetidamente algunos eventos de gran consideración. Y aquí lo vemos, ¿no? También mostrando un poco la característica de la comunidad, que las comunidades presentan al 2019 una gran proporción de su cobertura todavía con bosque, ¿no? De su área comunal. Aquí está el 91.5, 90.45 y 61% en las tres comunidades. En promedio, un 80% entonces de las comunidades todavía están con bosque. Se mantiene ese ecosistema ahí cumpliendo algún nivel o algún grado de sus funciones ambientales. Y las áreas antrópicas están alrededor del 10%, ¿no? Entonces, la superficie, estamos viendo acá, está entre 1.200, 1.800 y 1.400 hectáreas, ¿no? Es donde se ha realizado el estudio. Entonces, es poca la actividad antrópica en las comunidades, ¿no? En cuanto a los incendios y ellos recordaban, por ejemplo, evidentemente acá vemos una de las comunidades, las Peñas Altas, un incendio ocurrido, dos incendios ocurridos, tres incendios ocurridos, cuatro incendios ocurridos y acá un poco un quinto incendio. 5 años que se quemó. Hubo incendio en la comunidad en los últimos 15 años, ¿verdad? Lo propio aquí en la comunidad Recreo, un incendio el año 2005, probablemente acá el 2010, el segundo incendio, luego el tercer incendio y el cuarto incendio acá, el 2017, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos apreciar acá? Que si hacemos este análisis, podemos ver perfectamente que los vecinos o por el área por donde ingresa el incendio, acá es una propiedad privada. Ocurre la primera vez, ocurre la segunda vez, aquí existe otra propiedad privada, también es otro ingreso de incendio, acá se repite por el mismo sector y aquí se vuelve a repetir por el mismo sector, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos un análisis, podríamos decir, sobre la incidencia de los incendios desde el punto de vista temporal, eh, a veces nos puede dar pautas, ¿no? De cuáles son las áreas de mayor riesgo de incendio, donde deberíamos prestar más atención y tener acciones de prevención cuando se den las condiciones para los incendios forestales, ¿verdad? Por sequía, en fin, por vientos, por acumulación de biomasa. Si hay indicadores, puedes prestar más atención a esas áreas. Entonces, esto es muy importante que cada comunidad ojalá tuviera este tipo de análisis para poder prepararse y enfrentar los incendios que van a suscitar. Sin embargo, acá vemos, y lo vamos a ver un poquito más adelante, algo más interesante.
que generalmente en las comunidades hay dos tipos de vegetación, ¿verdad? El bosque subhúmedo semideciduo chiquitano, como dice acá, inclusive hidrofítico, bosque subhúmedo semideciduo y el bosque cerradado de la Chiquitanía. Entonces, en la siguiente lámina vemos nuevamente tema de incendio, pero profundicemos un poquito en qué tipo de vegetación ocurre. Y vamos a ver de que ha ocurrido, obviamente, hasta 5 veces quemas, 5 quemas en un mismo sitio. El punto negrito acá, que se ve muy poco. El punto morado es hasta 4 veces. El punto rojo, los sectores en rojo son hasta 3 veces la quema, la reincidencia, ¿no? Y generalmente se ha estado dando la reincidencia de quema en un tipo de vegetación, cerradao, como dice, no está acá, pero el que lo mencionaba anteriormente, el área de bosque característica de reincidencia de quema es el cerradado de la Chiquitanía y el Beni. Por supuesto, sabemos que dentro de los ecosistemas, los tipos de vegetación del ecosistema chiquitano, hay algún tipo de vegetación como esta que tiene mayor predisposición a quemas, ¿no? Probablemente su composición, su estructura, su característica de vegetación hace que se den mayores condiciones para los incendios, entonces hay que tomar muy en cuenta también en futuros trabajos de manejo y prevención de incendios, ¿no? Por supuesto, toda esa información fue provista de la plataforma de Satrifo, que se bajó de su base de datos y se la sistematizó, ¿no? Que es posible hacer. Entonces, ahí vemos uno de los grandes eventos que está influyendo en el ecosistema. Ya lo mencionaba también, aunque no lo podemos ver en estadísticas, el tema de la sequía, pero sí en el conocimiento local se mantiene de las poblaciones, que también es otro efecto que está ocurriendo y afectando a cultivos agrícolas, especialmente café, etcétera, ¿no? Entonces, veamos ahora en qué estado se encuentran las características en su composición y dinámica del bosque nativo seco chiquitano de las comunidades. Esta es un análisis sobre la composición florística e importancia ecológica de las especies. Está por comunidades. En cuanto al número de familias, alrededor de 12 familias en las comunidades. En una de ellas, 15 en las otras, ¿verdad? Entonces, en cuanto al número de especies, alrededor de 25, 34 y 26 especies. No hay mucha diferencia, excepto en Recreo, hay un mayor número de especies, ¿no? Recreo es una comunidad que tiene una mayor superficie deforestada, hay un mayor número de barbechos, también en la región se lo han podido verificar, entonces es probable de que eso esté influyendo en que haya un mayor número de especies por familia en esa comunidad, ¿no? Para poder determinar un poquito más darle un mayor peso ecológico y considerando la abundancia de las especies, se aplica el análisis de los índices de valor de importancia, ¿verdad? Tomando en cuenta la frecuencia, la abundancia y dominancia de las especies. Entonces, aquí presentamos las 10 principales especies a través del análisis del IBI, de ese índice en las comunidades, y vemos acá como un promedio, por supuesto, la de azul, y las otras son de cada una de las comunidades, pero en promedio en general, las especies de mayor valor ecológico, podríamos decir, en este bosque seco chiquitano de las comunidades, son el Tazaá, Curupaú, Cuchi, Momoqui, Cuta, ¿verdad? Y por supuesto, en menores ya vienen el Toborochi, Caricari, Ajo, Quichituriqui, Soto, Roble, Manicillo, Mapaví, Morado y Tarara amarilla, ¿no? Entonces, las especies principales, más valiosas, podríamos decir, como el roble, el tajibo, el morado, en fin, la tipa, no son especies acá dominantes, digamos, en este ecosistema, por supuesto, por el efecto, el impacto que se debe estar teniendo por los desmontes, o mejor dicho, por los incendios, porque ha habido pocos desmontes en estas comunidades, y probablemente por la actividad de extracción maderera que ha ocurrido, ¿no? Tradicionalmente en las comunidades, especialmente en aquellas comunidades que están próximas a la localidad de San Ignacio, donde se encuentra
el mayor parque industrial, digamos, de transformación de madera, ¿no? También vemos acá un poquito el tema de su estructura en cuanto a abundancia, individuos por hectárea, área basal y volumen, ¿no? En promedio estamos hablando de 173 individuos por hectárea, mayores a 20 centímetros, área basal alrededor de 15 metros cuadrados y volúmenes de 62 metros cúbicos por hectárea, del conjunto de especies, muy valiosa, valiosa, poco valiosa y sin valor comercial, es decir, de todas las especies que hemos encontrado en el inventario, las cuales las vamos a comparar más adelante con otros resultados de otros estudios. Pero veamos un poquito la distribución en cuanto a la estructura del bosque de las clases diamétricas, es decir, cómo se encuentra la estructura del bosque en cuanto a si hay una mayor abundancia de individuos en clases menores y si ésta se mantiene a lo largo de las demás clases diamétricas superiores. Por lo tradicional, un bosque bien equilibrado debe mantener una alta población en individuos menores, como en este caso ocurre en individuos de 20 centímetros a 30, siempre debe existir una alta población, como vemos acá, y posteriormente las poblaciones se van reduciendo y a partir ya de 40 centímetros para arriba, que solamente son los individuos que pueden ser aprovechados, estos cada vez son más escasos. Pero esta curva de J invertida es la que un poquito nos está indicando de que eh, hay una buena estructura en el bosque. Aquí no estamos hablando todavía de especies en particular, sino en general, de especies ya sean comerciales o no comerciales, valiosas o no valiosas, ¿no? En general se aprecia una buena estructura. Por supuesto, dentro de las comunidades, la que tiene una mejor estructura es esta de acá, la de San Miguelito, ¿no? La de San Miguelito, que tiene una mejor forma de J invertida, con mayor abundancia de individuos en las clases de menores de 20 a 30 y de 30 casi en adelante, ¿no? Y por supuesto esa comunidad de San Miguelito es la que menos ha tenido problemas de incendio. Una sola vez ha ocurrido un incendio. En cambio en Recreo y Peñas Altas ha habido más. Y fíjese que acá en la comunidad de Peñas Altas, donde hay una mayor ocurrencia de incendio también, o mayor frecuencia, reincidencia de incendios, es donde también tiene una menor población de individuos menores, entre 20 a 30 centímetros de diámetro, ¿no? Respecto a las otras comunidades. Fíjese cómo ya se va observando el impacto o el efecto de los eventos, ¿no? En la estructura del bosque. Si lo vemos individualmente y por especies, por supuesto que aquí empiezan a aparecer los problemas, ¿no? Vemos especies, por ejemplo, como el ajunao acá, que no tiene individuos en la clase diamétrica 20 a 30 centímetros. Más adelante no tiene individuos adultos. Vemos el caso del momoki, que sí tiene una muy buena estructura, mantiene la estructura equilibrada, si se quiere, con individuos en toda su clase diamétrica. Vemos acá a otra especie, el curupaú, que también aparece con pocos individuos, luego se incrementa, probablemente estos han debido ser afectados, pero sí, ya ha sido alterada su estructura. Y hay otras especies, ¿no? Por supuesto que no aparecen aquí en estas clases. Si vemos otras comunidades, lo propio, hay una serie de especies que también no tienen una gran abundancia en clases menores, por lo tanto no van a llegar a sobrevivir esos individuos para ser aprovechados posteriormente, porque su población es menor y por las competencias, etcétera, peor los futuros incendios, si ocurren en la zona, van a ir afectándolos, entonces se va a ir perdiendo esa población de individuos jóvenes, porque son muy reducidas y no van a poder llegar a ser adultas, ¿no? Lo propio acá en Peñas Altas también vemos los problemas, pocas especies mantienen una buena estructura, lo mismo aquí está el momoki, el curupaú también con la misma tendencia, podríamos decir que en San Miguelito, ¿verdad? Como que sufrió los efectos de algún incendio, perdió una población, pero luego la que está mucho más madura probablemente resistió el incendio y esa se mantiene con una gran población de individuos, ¿no? Pero hay otro conjunto de especies aquí abajo como verdolago, como tajibo, como el cirari, eh, como el verdolago, por ejemplo, que tiene muy pocas poblaciones en clases menores, en individuos jóvenes, digamos, ¿no? De 20 a 30 centímetros o de 30 a 40 centímetros, digamos, ¿no? Entonces eso también hace de que muy pocos de individuos van a llegar a clases aprovechables en el futuro.
Entonces ya estamos observando acá de que hay problemas a nivel de especie en la estructura de los bosques, ¿no? Y si vamos un poquito a ver los individuos menores a 20 centímetros y en lo que ha sido la regeneración natural, ¿no? Aquí tenemos cuál es por comunidades, eh, haciendo un análisis por grupos comercial, muy valiosas, poco valiosas, valiosas y sin valor comercial. O sea, el mercado manda un poco la clasificación o agrupación de especies. Y aquí vemos la población en un nivel de brinzal, ¿verdad? Individuos muy pequeñitos, latizales, individuos un poquito menores a 5 centímetros, y fustales, individuos entre mayores de 5 centímetros de diámetro y que hasta 20 centímetros, digamos, ¿no? Menores de 20 centímetros. Por supuesto que lo ideal acá en brinzales es donde debe haber una buena población y en latizales, por supuesto menor, y en fustales también menor, es decir, mantener una curva descendente si se quiere, pero deben existir individuos, ¿verdad? Si no, se rompe la cadena de sustento hacia individuos que lleguen a una población adulta para su aprovechamiento. Entonces, vemos acá en el caso de problemas en el grupo de latizales, hay ausencia de individuos. Lo mismo acá en Valiosa, fíjense, no existen brinzales ni latizales en una comunidad. En otra comunidad, lo propio, muy pocos individuos, 1000 individuos a nivel de brinzales, muy valiosos, 0 individuos a nivel de latizales. Y en la Peña Alta, lo propio, especies muy valiosas. Las muy valiosas son las más comerciales, ¿verdad? Y finas, ¿no? Como, digamos, morado, roble, tipa, roble, ya lo mencionaba, pero son aquellas especies más apetecidas por el mercado y con mejor precio. Fíjense, son las que no existen en este estado de formación, o sea, juveniles, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto que eso es lo que más debe preocupar. Cuando hablamos de un análisis de la estructura, composición de un bosque, de cualquier bosque, por supuesto, donde podemos incidir en cambios, en mejorar, es acá, en los brinzales, ¿verdad? O en los latizales, porque son individuos pequeños que podemos apoyar en sus, con algunas prácticas para que estos lleguen a ser individuos adultos. Y si no existen, bueno, la única forma es o manejar a los árboles que están produciendo semilla, eh, dar las condiciones para que se reproduzca naturalmente, o en su defecto hacer la famosa restitución, plantación, etcétera, ¿no? Entonces, hay que trabajar en el tema de algunas mejoras ahí en la regeneración natural, por supuesto, dejar más árboles semilleros, mencionamos acá así muy rápidamente, reducir las intensidades de aprovechamiento, para fomentar tener y más árboles disponibles y productores de semilla, eh, realizar algunas prácticas silviculturales como eliminación de liana, manejo de rebrote, etcétera, promover la regeneración natural o asistida o activa, es decir, las plantaciones. Y bueno, algunas normas para tratar de favorecer y proteger a los dispersores, como el caso de los animales, a través de normas internas sobre cacería, ¿no? Algunos elementos que estamos lanzando ya inicialmente. Y esos resultados que vemos ahí han sido a través del inventario, el trabajo de campo, de muestreo, en fin, pero también la gente tiene su propio conocimiento y en los talleres que hacíamos recabamos información. Entonces ellos también nos están dando esa información, nos están corroborando lo que encontramos en campo cuando les preguntábamos a ellos en cada comunidad y les decíamos cuáles eran las especies que abundaban cuando ustedes llegaron a la comunidad y si existían, que existían en abundancia. Nos daban un listado. Luego le preguntamos, señálenos de esas especies, cuáles todavía son abundantes, cuáles ya no existen, cuáles son poco abundantes y cuáles son medio abundantes, ¿no? Es decir, escasas, medias o abundan todavía. En ese análisis en las 3 comunidades nos confirman, ¿no? Por ejemplo, que ya no existen un 14%. ¿Qué especies no existían? Ya habían desaparecido de las que habían inicialmente. La tipa, el morado, el cedro, la picana, el verdolago. Son especies comerciales, ¿verdad? Que ya no existen ya en esas comunidades y ellos lo percibían en su propio conocimiento, en su recorrido que hacían a cazar, a pescar, o por supuesto, o a hacer algún aprovechamiento, ya saben cuáles son las especies que son abundantes o menos abundantes. Entonces, ese resultado, ese conocimiento lugar, también confirma lo que encontramos anteriormente en el inventario.
En el caso de fruta silvestre, lo propio, hicimos esa consulta, ellos también confirman que hay especies como el cinini, como la chirimoya, el guapurú, el aguaí, que ya no existen en sus bosques, ¿no? Que son poco abundantes, prácticamente un 50% de las que existían inicialmente. Entonces hay una degradación del ecosistema que ellos también lo perciben. Yendo a la fauna silvestre, lo propio, ellos, nosotros realizamos algunos avistamientos, recopilamos una información y también en los talleres que hicimos consultamos a ellos cuáles eran las especies de la fauna silvestre que existían en abundancia cuando ellos llegaron a las comunidades, cuando empezaron a habitarlas. Nos mencionaban alrededor de 16, 17 especies, de las cuales también hay ya especies que se han perdido, que ya no existen, como el pejiche, la carachupa, la peta, el anta, en fin, y otras que son muy poco abundantes, hacen un 46%, ¿no? Es decir, prácticamente allá hay una degradación también, en este caso de la fauna silvestre y sus especies en cuanto a su abundancia, probablemente por los efectos de los incendios y las sequías que han ocurrido y que hemos visto que han sido recurrentes en las comunidades, ¿no? Entonces, si profundizamos en el análisis de la resiliencia del bosque, a partir de estos resultados, por supuesto que deberíamos hacer alguna comparación, ¿verdad? En este caso del IBI, por ejemplo, hagamos una comparación del índice de valor de importancia. Muy rápidamente vemos acá, en un estudio también realizado en el Bosque Seco Chiquitano, el año 2009, que normalmente existían 10 familias dentro de o 6 familias dentro de las especies, de las 10 especies más de mayor peso ecológico. ¿Y qué encontramos en un bosque de las comunidades que son similares a ese estudio? Solo 3 familias eh, presentes en el bosque. Es decir, se ha reducido en un 50% el número de familias dominantes, si se quiere, en el ecosistema chiquitano de los bosques de los comunitarios, ¿no? Es decir, ha habido una degradación también forestal, podríamos decir. Eh, Veamos esta otra lámina en cuanto a la diversidad de especies, aplicando los índices de Shannon y Margalef, lo propio, ¿no? Comparamos el estudio que se ha llevado a cabo por CIPCA, encontramos un índice de 2.34. Normalmente los valores varían de 0 a 5, ¿verdad? Cuando son mayores a 3, son de mayor diversidad, como el caso del bosque amazónico, el bosque preandino amazónico, ¿verdad? Y menores a 2, la diversidad ya también es demasiado baja. Pero acá encontramos que nuestros valores están en 2.3, por supuesto menores a lo encontrado en otro bosque seco chiquitano el año 2009, que es de 2.47, casi 2.5. Con el otro índice de Margalef, que también mide la biodiversidad, por supuesto que también nuestros valores son menores, es 4.52 versus los 5.42 encontrados, ¿no? Y si nos vamos a la estructura del bosque, a ver en cuanto a la densidad, individuos por hectárea, área basal y volúmenes, que ya lo había mencionado anteriormente, también los encontrados en el bosque seco chiquitano comunitario, de las comunidades indígenas, del área de estudio, son menores a lo reportado por un estudio del CIA del año 2007, que eran de 193 individuos, cuando nosotros encontramos 173 árboles por hectárea. Nuestra área basal hoy es 15.25 en promedio, antes era 17.25. Y nuestro volumen hoy es 62.35 metros cúbicos, antes era 91.35. Entonces vemos esas diferencias que son menores y por supuesto que nos está confirmando que hay cambios en nuestra estructura del bosque. Otro estudio que hubo muy próximo acá en áreas del Cerrado, censo estricto de la Chiquitanía por Villarruel, el 2010, aquí en la zona de Tucabaca, también concluye que ante el desequilibrio de la distribución diamétrica de la población de árboles, se indica que la frecuencia de quemas anuales está llegando a alterar la estructura en esa comunidad. Entonces, ahí también concluye que se está produciendo un desequilibrio en la distribución de individuos en su clase diamétrica. Entonces, estamos confirmando en cierta medida que los resultados del estudio nos están dando pautas y veracidad de que ha habido cambios en la diversidad y en la estructura del bosque seco chiquitano a consecuencia de estos eventos catastróficos, ¿no? Por otro lado, cuando tratamos de ver y percibir también por parte de la población, las comunidades, cómo se han visto afectados por las sequías, por los incendios, por las heladas, y qué capital les ha afectado, ¿no? Dentro del enfoque de medio de vida, hemos visto que
coincidentemente con el diagnóstico que hizo la gobernación, se coincide, ¿no?, que han sido más afectados el capital natural, por supuesto, por la pérdida, ¿no?, y la sequía incendio y sequía que han afectado, pues, ¿no?, en la calidad del agua, en la producción de agua, en la producción de madera, y eso obviamente afecta, inclusive cultivos agrícolas, etcétera, afecta a la parte de ingresos, ¿no? Entonces se ven afectados estos capitales naturales y financieros principalmente, y presenta una vulnerabilidad muy alta, ¿no?, al igual que lo que controla la gobernación. Le sigue el capital humano también afectado. Sabemos que el capital humano básicamente se relaciona más que todo con el tema de salud y por supuesto que ha sido afectado, ¿verdad? Más enfermedades por el tema del agua contaminada, el humo también que ha contaminado el ambiente y se han provocado más enfermedades. Y el capital físico, por supuesto, que lo que es de provisiones de infraestructura para madera, para su propia infraestructura, y otros se ven afectados también con el tema de los incendios, porque el llegar a ellos, obviamente cada vez estos se encuentran más distantes, ¿no? Pero también se observa una afectación. También se hizo una evaluación sobre el vínculo del bosque y los capitales de medio de vida, ¿no? Coincidentemente ellos valoran también como comunidad, digamos, que es de gran importancia, por supuesto, y le dan un gran valor a los recursos naturales, a los servicios ambientales que presenta el capital natural, en este caso los bosques, el agua, el suelo, dan una gran valoración, ¿no? O sea, hay un gran vínculo y una relación entre las comunidades y esos recursos. Y también, por supuesto, relacionado también con el capital financiero, porque ellos de allí generan sus propios ingresos. Entonces, hay un vínculo muy grande entre la comunidad y sus recursos naturales. Al demostrarse ese vínculo, aquí también el capital humano nuevamente sobresale, ¿no? Que hay un gran vínculo, digamos, con sobresale también el efecto de las plantas medicinales, el tema de la alimentación, por la cacería, ellos valoran muchísimo, ¿no? Entonces, esto nos da en cierta medida una afirmación del carácter positivo de la comunidad y la accesibilidad, si se quiere, a tratar de realizar algunas acciones en favor de la conservación y del mejoramiento de los recursos naturales, ¿no? Disculpa que Uno de te las, corte, Raúl. ya, ¿Tendría 5 minutos más, por favor? Ya, perfecto. Entonces pasaré el tema del monitoreo participativo, que ha sido un elemento más que también se estaba trabajando, pero que está en proceso de validación. Y iremos a las consideraciones finales, ¿verdad? En cuanto a la resiliencia, entonces los bosques nativos y algunas acciones. Por supuesto que las perturbaciones naturales y antropogénicas como los incendios, el aprovechamiento y la sequía han influido en la dinámica de los bosques, ¿no? Eso lo hemos podido demostrar y por supuesto que están alterando sus características en estructura, composición, diversidad, hay menos especies maderables, frutales y de fauna silvestre, ¿no? Por supuesto que eso también influye en las funciones ecosistémicas. Hay problemas, no lo hemos mencionado acá, pero sí se ha visto en campo, por supuesto, atajados y otros en el mes de febrero que todavía no tenían disponibilidad de agua. El agua en las comunidades, sabemos perfectamente el año pasado, en los desastres que han ocurrido, que se ha aprovisionado tanques para suplir esa falencia. Entonces, esas perturbaciones han afectado enormemente, ¿no? Eh, y eso, por supuesto, entonces, esa caracterización que se ha demostrado, que se ha degradado el bosque, por supuesto, ha mermado la capacidad de resiliencia de los bosques secos chiquitanos a estas perturbaciones, ¿no? Y, por supuesto, su mecanismo de sustento. Entonces, ha habido una afectación. ¿Cómo podríamos mejorar esas condiciones? Por supuesto, atacando al problema principal, ¿no? Hay que fortalecer la organización comunitaria en aspectos de manejo integral del fuego. Ya se han visto presentaciones anteriores. Hay que mejorar las prácticas de fuego, de capacitación, de prevención, de monitoreo. Hay que utilizar las tecnologías disponibles, los sistemas de alerta, los equipamientos, etcétera. Pero no equipar pues municipios ni gobernaciones, sino equipar comunidades, o sea, bomberos comunitarios, porque el fuego avanza no a metros por hora, sino a kilómetros por hora. Entonces, cuando ya llegan las ayudas, generalmente a veces los desastres ya son mayores, ¿verdad? Pero también hacer énfasis en el análisis
de los datos que ya han sido generados por FAM, por el FCBC, por la ABT, en el caso de las quemas, ¿verdad? Utilizar toda esa información cartográfica para poder ver las áreas de reincidencia de quema, como yo mencionaba inicialmente, y allí, por supuesto, priorizar las acciones de prevención, de monitoreo de incendios, ¿no? Porque la recurrencia de incendios también lo ha determinado la FCBC. El año pasado, alrededor de un 30-35% de las áreas se han quemado por primera vez. El resto ya era la segunda, tercera, cuarta o quinta vez que se quemaba, ¿no? Entonces, por supuesto, eso hace de que debemos trabajar mucho mejor con el manejo de la información de mapas, de quemas, de reincidencias de quemas, y esa información bajarla hacia las comunidades, ¿no? Es indudable que hay que planificar el uso y manejo integral de los recursos naturales en las comunidades, ¿no? Es decir, los famosos POP que se hacen en predios privados, hay que una medida bajar hacia las comunidades y, por supuesto, hacer un proceso de planificación integral, ¿no? Y si se opta por aprovechar los bosques nativos, pues hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, estamos en una condición de degradación forestal, entonces hay que incrementar el número de árboles semilleros, más del 20% de lo que exige la norma. Hay que incrementar las intensidades, reducir, perdón, las intensidades de aprovechamiento, ¿no? De aquellas especies con estructuras desequilibradas. Y por supuesto, hay que fomentar o promover la regeneración natural. Con las clases de individuos que están en clases superiores de 20 a 30, 40, ya no podemos hacer nada, simplemente aprovecharla, porque no vamos a poder cambiar ni esa estructura. Entonces, tenemos que hacer el énfasis en la regeneración natural, ya sea con restitución o promoviendo la regeneración natural, pero en aquellas especies que hemos visto acá que están ausentes o presentan una población de individuos menores a 1000 individuos por hectárea, ¿verdad? Como el morado, el roble, el verdolago, el ajunao, el sidari, el soto y el cuchi, aunque el cuchi es una especie que regenera muy bien, digamos, de semilla, pero en el bosque, por los niveles de competencia y otros, finalmente también se ha visto afectada y por los incendios en sus poblaciones y no se encuentra en la regeneración natural o es muy escasa, ¿no? No solo hacerlo a nivel de restitución natural o asistida, o sea, o plantaciones en claros afectados o donde ha habido mayor incidencia de incendios, sino también como sistema de enriquecimiento en el bosque, o en sistemas agroforestales, ¿verdad? En cultivos asociados con cultivos de café, frutales o agrícolas, ¿verdad? En los chacos. Y también, por supuesto, generar normas internas en las comunidades para regular la cacería. Sabemos que los animales también son dispersores de semillas y es importante también mantener buenas poblaciones en las comunidades, pero eso se logra a través de normas internas. Hay que regular. Y otras acciones estratégicas, por supuesto, creemos que se debe gestionar una norma municipal o por la ABT para declarar zonas de amortiguamiento o servidumbre alrededor de las tierras comunitarias, de las comunidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay contaminación, hay ingresos de incendios y otros problemas que están afectando a las comunidades por los vecinos, en este caso por propiedades privadas que están deforestando hasta el límite de las comunidades y es necesario un poco normar esa condición. Por supuesto, también continuar en el tema de planificar la protección de las nacientes de agua o restitución de la servidumbre, como hay proyectos que ya están en marcha. Eso es muy importante para regular las corrientes de agua superficiales, porque las comunidades se abastecen principalmente para el consumo humano y animal de corrientes de agua, ¿no? Y la propuesta de un monitoreo participativo de la resiliencia del bosque, no lo he explicado, pero sí es necesario validar las comunidades, validar por ejemplo, el monitoreo del número de pauro o de salitrales, en fin, del sotobosque, son indicadores, ¿no? de la degeneración del bosque y importante para ver si el estado de la resiliencia del bosque. Eso es un trabajo posterior. Pero en el tema de frutas nativas también es importante considerar que como parte de la dieta alimentaria, inclusive también para el comercio, hay frutas nativas potenciales como el guapurú, el guapomó, el pitón, la lúcuma, el mochochó, la almendra, y eso por supuesto las comunidades pueden trabajar conmigo en San Ignacio Velasco, que es una de las organizaciones mejor fortalecidas en producción, en comercialización, ¿no? Eso mediante plantaciones puras, mixtas o también en sistemas agroforestales, ¿no? No hay donde perderse ahí. Y hacer énfasis, por supuesto, también como una acción estratégica para fortalecer los medios de vida, la domesticación y cultivo familiar de especies medicinales, hortalizas, para el tema agrícola, y por supuesto la capacitación, ¿no? En estos rubros.
Una cultura también hay que promoverla en las escuelas, especialmente de protección, de manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, en especial el bosque, ¿verdad? Hay que utilizar a los niños en su formación y implantar este tipo de cultura proteccionista, conservacionista, porque ellos son el futuro que van a seguir sintiendo o recibiendo los beneficios de los bosques, ¿verdad? En el tema de la agricultura, por supuesto, aunque es poca la agricultura que se desarrolla en las comunidades, pero habrá que hacer, planificar que esta obviamente no fragmente los bosques, que mantenga una conectividad de los bosques, que respete la servidumbre de arroyos y ríos naturales. Esto se ha visto de que no ha habido muchos problemas, que están respetando, pero hay que hacer énfasis que se debe mantener así. Sin embargo, hay que mejorar su conocimiento en la parte agrícola, porque hay problemas de plagas, nuevas enfermedades y plagas, a sequías que ha afectado a sus frutales, hay que hacer introducción de nuevos cultivares más resistentes a la sequía, a nuevas enfermedades, prácticas de ganadería que se están iniciando, hay que introducirlas, sus capacidades, mejorar sus capacidades, en el tema de artesanías también. Y finalmente el turismo rural, hay áreas muy, muy, muy bonitas en las comunidades, por ejemplo en Peñas Altas hay lugares de avistamiento de la vegetación, de los ríos, de los arroyos, y también hay una producción artesanal. Entonces, el turismo rural también en las comunidades puede ser otro medio de vida que hay que fortalecerlo. Ya se ha iniciado, pero falta mucho más atención, ¿no? Eh, Prácticamente entonces sería, Silver, eso es lo que queríamos transmitir a los colegas, ¿no? Gracias, Raúl. Vamos a pasar a las preguntas que nos están llegando. Si lo puedes cerrar tu pantalla, por favor. ¿Cómo no? Ya, nos han llegado dos preguntas para ir concluyendo ya con esta, con este ciclo de presentaciones. La primera es, desde su conocimiento, la situación encontrada sobre los procesos de degradación del bosque seco chiquitano en el estudio y su pérdida de resiliencia es representativo para todas las comunidades del municipio. O sea, el estudio que se ha hecho en estas tres comunidades, ¿usted cree que va a ser representativa a nivel de todas las comunidades del municipio? Por supuesto que la degradación del bosque está en función de los motores de cambio que habíamos mencionado inicialmente, y que son los que provocan esta degradación. Hemos identificado a la sequía, porque lo hemos demostrado en los mapeos, que ha habido áreas que se han quemado hasta 5 veces en el mismo sitio, y obviamente que esas son donde hay una mayor degradación de los recursos, ¿no? Eso influye directamente, ¿no? Entonces, yo pienso que el nivel de degradación que hemos encontrado en estas tres comunidades no va a ser el mismo en las más de 100 comunidades que existen en la Chiquitanía, en este caso en el municipio de Velasco, porque hay que hacer ese tipo de análisis, ¿verdad? Probablemente sea similar en aquellos ecosistemas comunitarios donde ha habido reincidencias de quema, como hemos mostrado, 3 hasta 4 hasta 5 veces en un mismo lugar, o donde hasta se ha quemado casi el 50% de sus bosques comunitarios, ¿no? Entonces, cuando se den esas condiciones, probablemente la degradación sea similar. Pero en aquel otro bosque donde ha habido una quema, por ejemplo, la primera vez, probablemente no, ¿no? Es decir, probablemente encontremos todavía una buena regeneración natural, mayores a 1000 individuos por hectárea, no como acá que no encontrábamos nada o a veces menos de 1000 individuos por hectárea. Entonces, por supuesto que las condiciones de degradación dependen de esos motores de cambio, ¿no? Mayor recurrencia de incendio, la sequía es común, pero los incendios son muy particulares, ¿no? Es decir, no se dan en el 100% de las comunidades, no son reincidentes en todas de ellas. De las tres, por ejemplo, en una de ellas, en San Miguelito, solo ocurrió un incendio y en el resto ocurrió 4 hasta 5 veces, ¿no? Bueno, y una última pregunta, ¿no? Desde su experiencia, ¿cómo ve la regeneración y recuperación del bosque chiquitano? Por supuesto que puede haber regeneración natural, pero esa recurrencia, esa reincidencia de quemas es lo que preocupa, ¿no? Ya lo decíamos que un 30% ha ocurrido el incendio por primera vez el año 2019 en los bosques. El 70% restante se han quemado 2, 3 o hasta 4 veces. Entonces, uno puede hacer una visita después de que ocurre un incendio y probablemente ve una regeneración exorbitante, porque por supuesto las condiciones del suelo más descubiertas,
mayor materia orgánica disponible para la planta, hace de que haya una explosión de vegetación primaria allí y la regeneración también sea abundante, ¿no? Entonces, obviamente que influye muchísimo esas condiciones y creemos de que hay que tomar en cuenta lo que se ha mencionado inicialmente, ¿no? O sea, no nos sirve tener una buena regeneración, no nos sirve un trabajo de restitución si no tenemos primero organizadas las comunidades eh, para poder manejar esta problemática del fuego en cuanto a planificar un uso adecuado del fuego en sus prácticas comunes de quema de cordones o de quema de pastizales, en cuanto a practicar una protección de aquellas áreas que ya son reincidentes o poseen un tipo de vegetación adecuada para la quema, como son las del cerradado, ¿verdad? Que se ha demostrado allí que es un tipo de vegetación que presenta probablemente las condiciones más óptimas para, en cuanto a biomasa y especies para que se produzca con mayor facilidad un incendio. Entonces, hay que prevenir, digamos, ¿no? Prevenir y proteger, y con medidas de protección y prevención probablemente la regeneración natural puede ser suficiente, porque existen agentes dispersores, existe más del 80% de las semillas de la chiquitanía son productores de semillas anualmente, el resto produce cada 2 o 3 años. El viento favorece la dispersión, están preparadas para eso las especies del bosque seco chiquitano, están adaptadas a esas condiciones. La problemática está en el tema de los incendios, la protección, vigilancia, control, monitoreo. Si no se hace un manejo adecuado, por supuesto, cualquier acción de restitución con base a la regeneración natural o en base a una plantación así, de restitución, digamos, no va a tener efecto, ¿no? Nos está llegando otra preguntita. Claro que sí. Creo que va a ser la última. Eh, nos dice, un segundo. Bueno, creo que ya has respondido igual a esta, ¿no? Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia con nuevos frentes en el tema de incendios o de sequía en las comunidades en las cuales se ha trabajado, ¿no? Que es Sí, en prácticamente... realidad, o sea, el único análisis de tendencia que tenemos en realidad actualmente es el que ha realizado FAN y nos demuestra claramente, ¿no? Por supuesto que a la par de lo que menciona el IPCC en sus pronósticos de cambio de la temperatura, del incremento de la temperatura, ¿no? Es decir, la ocurrencia de incendios, si estamos viendo que acá en el periodo de 2019 han habido 5 incendios en las comunidades, 4 o 5 incendios, en alguno de ellos una sola vez ha sido afectado. Por supuesto que cada 3 años se está dando, digamos, ¿no? Si hay medidas por efecto del cambio climático, mayores temperaturas, indudablemente que la frecuencia de incendios se puede ir aumentando, ¿no? Entonces, la ocurrencia de incendios ya es algo que no debemos verlo como que puede ocurrir de aquí a 5 años, a 10 años, no. Ya eso puede ocurrir este mismo año si continúa la sequía, digamos, ¿no? Ya hay focos de calor que nos están alertando, ¿no? Que hay cierta predisposición para incendios, ¿no? Entonces, y estamos recién al mes de abril, ¿no? Perdón, de mayo. Entonces, yo pienso de que las tendencias de que la ocurrencia de incendios cada vez van a ser más frecuentes, ¿no? Muy bien. Sí, nos siguen llegando preguntas, pero esta me parece interesante y sería la última, ¿no? Nos Ya. dice, según los resultados de muestreo, el momoki presenta menor afectación al fuego. ¿Se concluiría que es una especie resiliente a los incendios? Si es así, ¿cuál sería la especie más afectada por los incendios? Ya, en realidad nosotros cuando hemos realizado el trabajo de campo, no hemos ido a visitar áreas que han sido quemadas recién el año 2019, porque no ocurrieron incendios en esa área el año 2019 en las comunidades, ninguna de ellas, ¿no? Estudios han sido realizados por la gobernación y allí se pueden observar alguna información. Sin embargo, en cuanto a la pregunta de cuál especie puede ser más resiliente o más resistente a los incendios, en el estudio no lo hemos tipificado directamente, ¿no? No hemos ido
poquito más al tema de la regeneración natural y a tratar de ver allí cuáles son las que han sido más afectadas. Por supuesto, ahí las mencionamos. El momoqui, por supuesto, no aparece como una de las especies afectadas. Probablemente es una especie que su corteza les favorece, o de repente el tipo de bosque donde se está desarrollando. Recordemos que hemos mostrado que hay unos 2 hasta 3 tipos de bosques en las comunidades, dentro del, o 3 tipos de formaciones boscosas, digamos. No recuerdo muy bien, pero probablemente el momoqui pertenece a ese tipo de formación donde no han sido recurrentes los incendios y tal vez eso le está favoreciendo, ¿no? Pero en realidad no hemos entrado a ese detalle de identificar cuáles de las especies realmente son más resistentes a fuego, porque no han sido áreas quemadas recientemente, sino ya años pasados, ¿no? Muy bien, Raúl. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos sobre hora. Vamos a ir concluyendo con esta presentación. Agradecer a Raúl, reitero mis agradecimientos por la excelente participación y a todos los que nos han seguido por las redes, ¿no? El caso del Facebook y el YouTube. Y reiterarles mis felicitaciones a todas las madres de Bolivia, en especial a las madres indígenas campesinas, ¿no? Con las cuales CIPCA viene trabajando de bastantes años y vamos a seguir trabajando con ellas, ¿no? También recordarle que este ciclo de conferencias se viene dando todos los días miércoles y los esperamos el próximo miércoles, ¿no? Muchísimas gracias y muy buenas tardes. De igual manera, muchas gracias a todos y también a CIPCA por esta oportunidad de informar un poquito los resultados de los trabajos que ustedes encomiendan y de la zona de estudio, probablemente en el momento van a ver estos resultados. Las comunidades de Recreo, las madres de las comunidades de San Miguelito de la Frontera y de Peñas Altas, también mis felicitaciones a ellas y a todas las madres, ¿no? Gracias, Raúl, y bueno, terminamos con esto. Gracias. Ok, hasta luego. De San Miguelito de la Frontera y de Peñas Altas, también mis felicitaciones a ella y a todas las madres, ¿no? Gracias, Raúl, y bueno, terminamos con esto. Gracias. Ok, hasta luego.